¿Y si una obra de arte colgada en la pared de un prestigioso museo no fuera lo que parece? Más aún, ¿y si ni siquiera los propios guardianes de ese templo del saber supieran que está allí? Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es una historia tan insólita que parece sacada de una película, pero es, realmente, real. Imaginaos la escena. Estamos en el corazón de Cardiff, la vibrante capital de Gales, en el Reino Unido. Un día cualquiera, el imponente Museo Nacional de Cardiff, con sus vastas galerías repletas de historia y arte, abre sus puertas a cientos de visitantes. Familias, turistas curiosos, estudiantes de arte. Todos pasean entre esculturas milenarias y óleos de maestros, buscando una conexión con la creatividad humana. El ambiente es de calma, de reverencia casi. El suave murmullo de las conversaciones se mezcla con el ocasional clic de una cámara. Pero en una de las galerías dedicadas al arte contemporáneo, algo sutil, casi imperceptible, había cambiado. Algo que, a primera vista, se camuflaba perfectamente entre las demás obras, pero que albergaba un secreto absolutamente fascinante y provocador. Unos cuantos cientos de personas pasaron por delante. Algunos se detuvieron, otros echaron un vistazo rápido. Algunos incluso, tal y como se supo después, se hicieron fotos. Y es que, colgada discretamente en la pared, había aparecido una pieza que nadie del museo había aprobado, comprado ni siquiera visto antes. Una obra de arte que, al más puro estilo de la guerrilla artística, se había infiltrado en uno de los bastiones culturales más importantes del país. El responsable de esta audaz maniobra era un artista enigmático y secreto, conocido como Elias Marrow. Su misión: colar una pieza de arte generada íntegramente por inteligencia artificial. Sí, habéis oído bien. Una creación nacida de algoritmos y líneas de código, presentada como una obra más del ingenio humano, directamente en el Sancta Sanctorum del arte. La pieza en cuestión era una impresión digital. Pero no una impresión digital cualquiera. Estaba renderizada con una asombrosa habilidad para imitar el estilo de una pintura al óleo histórica. Una pátina de antigüedad y una técnica que simulaba pinceladas maestras, engañando al ojo desprevenido. ¿Qué representaba esta obra? Pues era una imagen a primera vista sencilla, pero cargada de simbolismo. Un joven, vestido con un uniforme escolar, sentado, con un libro bajo el brazo y, curiosamente, un plato vacío sobre su regazo. Marrow había bosquejado la imagen inicial, la idea, pero el trabajo de pintar y darle esa textura de óleo, de imitar el estilo de épocas pasadas, todo eso lo había hecho una inteligencia artificial. Pero el truco no acababa ahí. Para completar la ilusión, Marrow no solo colgó la obra, sino que la acompañó de una de esas placas descriptivas que encontramos al lado de cada pieza en un museo. Una placa que, normalmente, otorga autoridad y contexto a lo que vemos. Esta, en particular, rezaba así: "E plato vacío", firmado por el propio Elias Marrow. Y, atención a los detalles, especificaba el medio: impresión digital sobre papel, marco hecho a medida. Edición limitada, firmada. En préstamo del artista, 2025. 2025. Ahí estaba una de las primeras pistas del descaro, de la ironía. Una obra, prestada del artista en un futuro no muy lejano. Un guiño, una pequeña provocación temporal, que añadía una capa de complejidad a toda la treta. La audacia de la fecha futura era una firma, una declaración de intenciones, que pocos, al principio, llegaron a descifrar. La exposición encubierta duró varias horas. Horas en las que la obra de IA convivió, en igualdad de condiciones, con piezas legítimamente expuestas, con historia, con pedigrí artístico. Pero el reinado de plato vacío no podía durar para siempre. Siempre hay ojos más agudos, mentes más perspicaces, ¿verdad? Fue un visitante, un turista irlandés, quien empezó a atar cabos. Al principio, se quedó perplejo. ¿Por qué una pieza de IA de tan mala calidad está colgada allí sin estar etiquetada como IA?, se preguntó. Una observación clave. Quizás la IA aún no es perfecta, o quizás la intención de Marrow era precisamente esa: que el público, al final, discerniera la diferencia.
Cuando este visitante, con la mosca detrás de la oreja, se acercó al personal del museo para preguntar por la enigmática obra, la respuesta fue, para su sorpresa, y la nuestra, totalmente desconcertante. Los empleados no tenían ni la menor idea. Nadie sabía nada de la pieza, ni de cuándo había aparecido. El asombro del turista fue mayúsculo. ¿Cómo era posible que una obra de arte se infiltrara en una institución de ese calibre sin que nadie se diera cuenta? Finalmente, el misterio se desveló. Los ojos de águila de algunos visitantes habían captado el engaño, la estafa, como algunos la llamaron, y lo pusieron en conocimiento del personal. Un portavoz del museo, con un tono que seguro reflejaba una mezcla de sorpresa y quizás un poco de vergüenza institucional, declaró: colocó un objeto sin permiso en la pared de una galería. Se nos alertó de ello y hemos retirado el objeto en cuestión. Y así, El plato vacío, la obra furtiva de Elias Marrow y su cómplice la inteligencia artificial, fue descolgada. Su breve pero impactante vida museística llegaba a su fin. Pero la misión, para Marrow, había sido un rotundo triunfo. Los visitantes respondieron, e incluso muchos tomaron fotos, convirtiéndolos, sin saberlo, en parte de esta audaz experimentación artística. Marrow no es un mero gamberro. Es un provocador, un artista que parece canalizar el espíritu de otros grandes maestros de la travesura y la subversión artística. ¿Os suena el nombre de Mauricio Cattelan? Sí, el ingenioso creador del famoso inodoro de oro de 18 quilates, titulado América, que estuvo expuesto en el Museo Guggenheim de Nueva York. Una obra que exploraba las nociones de riqueza, excesos, y la necesidad humana básica, desafiando a los espectadores a confrontar sus propias ideas sobre el valor y el arte. Cattelan es un maestro en la crítica social y la provocación, a menudo utilizando el humor negro y la sorpresa para cuestionar el establishment del arte. Marrow, con su réplica cibernética, parece beber de esa misma fuente. El objetivo de su plato vacío era ilustrar, según sus propias palabras, cómo las instituciones públicas deciden qué merece ser expuesto, y qué sucede cuando algo que está fuera de ese sistema aparece dentro de él. Una declaración de intenciones clara. No se trata solo de la IA, sino de la burocracia, de los filtros, de los gatekeepers, de aquellos que deciden qué es arte y qué no, y qué espacio ocupa cada cosa en la narrativa cultural que construimos. Marrow defiende con vehemencia el uso de la inteligencia artificial en el arte. Para él, representa la evolución natural de las herramientas artísticas. Una visión que choca directamente con aquellos puristas que ven en la IA una amenaza a la esencia misma de la creatividad humana. Marrow es contundente. IA ha llegado para quedarse. Restringir su capacidad iría en contra de las creencias que tengo sobre el arte. Esta declaración es un verdadero terremoto en el mundo del arte. Nos obliga a plantearnos preguntas fundamentales. ¿Puede una máquina ser creativa? ¿Puede una obra generada por IA transmitir emoción, significado, belleza? ¿Y quién es el autor real de una obra de IA? ¿Es el programador, el que introduce las indicaciones, el que ajusta los parámetros? ¿O la propia inteligencia artificial, que aprende, que genera, que nos sorprende con resultados inesperados? La definición misma de artista se tambalea, se expande, se redefine con cada nueva creación algorítmica. Este incidente del Museo Nacional de Cardiff no es un caso aislado, sino un reflejo de una conversación mucho más amplia que está teniendo lugar en todos los ámbitos creativos. Desde la música hasta la literatura, pasando por el diseño y, por supuesto, las artes visuales. La irrupción de herramientas como Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, o incluso los modelos de lenguaje como el que me ayuda a generar esta narración, ha abierto un abanico de posibilidades y, al mismo tiempo, un torbellino de debates éticos, legales y filosóficos. ¿Qué papel juegan los derechos de autor cuando la IA se entrena con millones de imágenes existentes, muchas de ellas protegidas? ¿Cómo valoramos económicamente una obra generada por un software que apenas requiere unos segundos y un par de comandos? Estas son las preguntas que los galeristas, los críticos de arte, los coleccionistas y, en última instancia,
los propios artistas, deben empezar a responder. Y Marrow, con su provocación en Cardiff, ha puesto el foco en la urgencia de estas respuestas. Pero, ¿es esta la primera vez que Elias Marrow se lanza a una de estas aventuras artísticas sin permiso? Desde luego que no. Este no es el primer rodeo de nuestro misterioso provocador. De hecho, en julio del mismo año, el artista ya había colocado obras ando autorizadas en otros 2 importantes museos del Reino Unido. En la Tate Modern de Londres, uno de los museos de arte moderno más famosos del mundo, Marrow dejó un simple ladrillo pintado en la grandiosa Turbine Hall. Imaginaos la inmensidad de ese espacio industrial transformado en galería, y en medio, un ladrillo. ¿Qué significado tenía? ¿Era una crítica a la escala, a la grandilocuencia del arte moderno? ¿O una forma de decir que, en el fondo, cualquier objeto puede ser elevado a la categoría de arte si se le da el contexto adecuado? Y en el Bristol Museum and Art Gallery, otra de sus víctimas, colocó una pancarta. Un mensaje, una declaración, en un espacio que, de repente, se convertía en un lienzo para su guerrilla particular. Estos antecedentes nos demuestran que lo de Cardiff no fue un arrebato espontáneo, sino parte de una estrategia, de una visión artística premeditada y recurrente. A pesar de no obtener el visto bueno, el semáforo en verde para sus exposiciones, Marrow insiste en que su trabajo no busca la interrupción, sino que se trata de participación sin permiso. Una distinción sutil, pero crucial. No busca destruir, no busca el caos por el caos. Busca dialogar, introducir una nueva voz, un nuevo punto de vista, en un sistema que a menudo parece hermético y exclusivo. Quiere que el público, sin filtros intermedios, se enfrente directamente a la obra y se formule sus propias preguntas, sus propias conclusiones. El arte de la intervención o guerrilla artística tiene una larga historia. Pensemos en el icónico Banksy, cuyas obras callejeras aparecen de la noche a la mañana en muros de todo el mundo, desafiando a las autoridades y provocando una reflexión instantánea sobre temas sociales y políticos. O los situacionistas, que en el siglo XX ya buscaban subvertir la vida cotidiana y el arte establecido. Marrow se inscribe en esta tradición de artistas que utilizan el espacio público y las instituciones culturales como su propio lienzo, como su plataforma para el comentario y la crítica. Pero el giro aquí es la inteligencia artificial. Es el elemento que eleva la provocación de Marrow a un nivel completamente nuevo. Porque ya no se trata solo de la autoría o del permiso, sino de la naturaleza misma de la creación. ¿Aceptará el mundo del arte estas invasiones cibernéticas? ¿Se abrirán los museos a una nueva categoría de arte de ya con su propia taxonomía, sus propios curadores, sus propios debates? Este episodio en el Museo Nacional de Cardiff es un recordatorio de que el arte, en su esencia, siempre ha sido un reflejo y un motor de cambio. Desde las cuevas de Altamira hasta los NFT en el metaverso, la creatividad humana, y ahora la artificial, busca constantemente nuevas formas de expresarse, de desafiar, de asombrar. Y en un mundo donde la línea entre lo real y lo generado por ordenador se difumina cada vez más, historias como la de Elias Marrow y su plato vacío nos invitan a mantener los ojos bien abiertos, la mente curiosa, y a preguntarnos siempre, ¿qué hay de verdad detrás de lo que vemos?